Hola, soy Hilda Guadalupe Piñeiro Mendoza, aspirante a la licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este video es el resultado de los trabajos de la Unidad 3, que es también la última del curso de Integración a la Vida Universitaria en Línea. Trataré de exponer el resultado de la investigación sobre la factura electrónica, que es el tema que escogí. Ya sabemos que con anterioridad redactamos e integramos el informe final y ahora toca la presentación multimedia y los resultados a los que llegué. La facturación electrónica en México es un tema interesante, ya que el país está bajo el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es en todos los aspectos, en lo social, en lo cultural y obviamente en lo económico. El comercio en el mundo ha cambiado. Ya no tenemos que desplazarnos a un local comercial para poder comprar o vender. Ahora solo necesitamos dar un clic para poder tener en la mano o a la mano productos, bienes o servicios de cualquier lugar del mundo. Esta situación facilita la vida de los compradores y de los vendedores. Pero nos deja una serie de dudas. ¿Qué documento respalda esa compra? ¿Cómo puedo comprobar que compré y pagué ese bien o servicio? ¿Cómo puedo hacer deducible el importe de ese producto? ¿Qué documento me da la certeza de que lo que estoy pagando es legal? Bueno, obviamente la factura electrónica es ese documento. El propósito de esta investigación es conocer sobre la factura electrónica en México. Conocer los antecedentes de la facturación electrónica en México. Conocer la normatividad del SAT para la facturación electrónica. Y saber si la factura electrónica es un medio de fiscalización para los contribuyentes para hacerlos cumplir con sus obligaciones fiscales. México ha pasado por diferentes etapas a lo largo de los años para poder implementar en todo el país la facturación electrónica. Ha dejado de lado a la factura que tradicionalmente conocíamos, la que generaba grandes cantidades de papel, costos altos en todo el proceso y que la autoridad reguladora tenía un control deficiente en la recaudación de los impuestos. En el año 2004 se publica en el Diario Oficial de la Federación el esquema del comprobante fiscal digital, que entra en vigor en ese mismo año, donde se establece que los contribuyentes que cuenten con un certificado de firma electrónica y lleven su contabilidad por un sistema electrónico podrán emitir un comprobante fiscal digital. Se comienza a hablar de un proveedor autorizado de folios que facilite la emisión de estos comprobantes. Estos proveedores deberán garantizar que contaban con la tecnología necesaria para poder generar esos comprobantes fiscales. Entre los años 2004 y 2009, todos estos cambios se alternaban con la emisión de comprobantes en papel y los comprobantes de forma electrónica. Poco a poco se van sentando las bases para implementar el uso de la factura electrónica. En 2010 se establece que será obligatoria la emisión de comprobantes digitales a los contribuyentes con ingresos mayores a 4 millones de pesos, que se podrá ejercer a partir del 2011. Entre el 2011 y 2014 existían 3 métodos de facturación. El CFDI, que era obligatorio para las empresas con ingresos mayores a 4 millones de pesos. El CFD, con el que se emitía el comprobante por medios propios, y el CBB para los contribuyentes que tenían ingresos menores a 4 millones de pesos. La obligación para los contribuyentes con ingresos de más de 250,000 pesos al año comienza en 2014. También se inicia la emisión de recibos de nómina y desaparecen el CBB y el CFD. También el SAT establece entre los requisitos para emitir una factura electrónica la e-firma,
La e-firma es el conjunto de datos y caracteres que te identifica al realizar trámites y servicios por Internet en el SAT. Y el certificado de sello digital es el documento electrónico mediante el cual el SAT garantiza que la vinculación entre la identidad de un sujeto o identidad y su certificado. En junio de 2017 se establece que es obligatorio el uso de la versión 3.3 del CFDI. Se adicionan los recibos de nómina en la misma versión. Esta versión del CFDI incluye cambios importantes que han simplificado la emisión del mismo, con un catálogo para estandarizar la información que formará parte de esta factura, siendo el de mayor importancia el de las claves de productos y servicios, el del método del pago y la forma de pago. Ya no es necesario incluir los datos del receptor de la factura electrónica, solo necesitamos el RFC y el código postal. Para el 1 de diciembre de este mismo año, el CFDI en la versión 3.3 se convierte en la única versión válida para emitir una factura electrónica en todo el país. Además, se incluye el complemento de recepción de pagos y se añade el proceso para la cancelación de un CFDI. En la bitácora de investigación para la recolección de datos se visitó las oficinas de la empresa PMASA Expansión Contable y las oficinas de MEPAC Norte SC, franquicia de PacMail. En este lugar se solicitaron las citas para poder entrevistar al personal de las dos empresas. Se realizaron 3 entrevistas de preguntas abiertas con personas expertas en el tema que arrojaron una visión práctica de lo que es una factura electrónica y de cómo ha cambiado la forma de concebir el comercio en este siglo. Se aplicó una encuesta exploratoria con preguntas en su mayoría cerradas, de identificación, de opinión y algunas combinadas con preguntas complementarias. La población a la que se aplicaron estas encuestas son empleados que tienen relación con el tema. La muestra consta de 11 encuestas aplicadas tanto a mujeres como a hombres. También tenemos el plan de trabajo. Cada actividad está bien delimitada en el tiempo de entrega. Todo se entregó al 100%. En los resultados, la impresión de los encuestados es que el SAT ha evolucionado junto con las herramientas que ha diseñado, que la factura electrónica es una buena herramienta, que la factura electrónica ayuda a que el proceso de recaudar impuestos sea más eficiente. Pero la población encuestada nos dice que esto no va a evitar la evasión fiscal. También pudimos ver que la población encuestada conoce la factura electrónica, han hecho facturas electrónicas, pero no todos. También usan un facturador distinto al del SAT porque la mayoría piensa que el portal del SAT es complicado. También la mayoría piensa que hacer una factura electrónica es sencillo. Hemos visto cómo el avance tecnológico en todos los rubros del país, principalmente el económico, ha cambiado la forma tradicional de comprar o vender productos o servicios. El comercio electrónico ha orillado a todos los países a tratar de regularlo, y la factura electrónica se ha convertido en una herramienta esencial para lograrlo. Desde que en el 2014 se establece como obligatorio el emitir una factura electrónica para todos los contribuyentes en el país, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación han orillado a la autoridad hacendaria a modernizar los procesos fiscales y establecer reglas claras que eviten que los contribuyentes hagan caso omiso de sus obligaciones fiscales. México es punta de lanza en la implementación de la factura electrónica en Latinoamérica. Es relevante que la emisión de la factura electrónica conlleva un ahorro para las empresas, y esto a su vez genera crecimiento en la productividad de las mismas. Que la factura electrónica es un buen instrumento para la fiscalización para el SAT, pero que no puede dar la certeza al SAT de que el contribuyente cumplirá con sus obligaciones fiscales.
Además de todo esto, en mi opinión, siento que nos faltó tiempo para realizar una buena investigación más profunda para poder tener datos fidedignos para poder sustentar toda esta investigación. Gracias.